Recibimos al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Doctor, saludos, qué bueno que está con nosotros. Encantadísimo, teníamos tiempo efectivamente sin hablar y bueno, gran cariño para ustedes. Gracias. Arranquemos. Qué bueno que, ¿verdad?, que estamos viéndonos, aunque sea de manera virtual, con salud y dispuestos a seguir colaborando y hacer nuestro papel. Doctor, la intención de hacer contacto una vez más con usted es para referirnos al tema de el muro de la frontera, que el pasado fin de semana pues el presidente de la República dio el primer picazo. Y usted, que ha sido un profesional preocupado como siempre por la soberanía en la República Dominicana, quisiéramos oír la opinión suya con respecto a este muro que ya prácticamente se inició en la frontera por aquí, por la zona de Dajabón. Sí, bueno, el inicio de los trabajos de construcción del muro con un segundo tramo, porque ya durante la gestión del gobierno anterior, en la zona de Carrizal habían construido entre 19 y 23 kilómetros. Hay dos cifras ahí que se están en los tramos inmediatamente seguidos de la puerta de acceso. El asunto es, con este inicio un poco tardío, porque el anuncio fue hecho en el discurso a la Asamblea Nacional del 27 de febrero del 2021, pues como política de Estado, que para guardar la integridad del territorio nacional y además poner algunos de los males que han acompañado la convivencia de dos naciones atrapadas en un pequeño espacio isleño, como son el abigeato o robo de ganados, el contrabando de bienes, el contrabando de personas, el tráfico ilícito de armas, drogas, y más aún crear mecanismos de prevención para que la situación de inestabilidad política en Haití, que ha generado una anarquía por falta de autoridad efectiva, con muchas pandillas fuertemente armadas, para que esa situación de violencia e inseguridad tampoco se traslade al lado dominicano. Pues obviamente la construcción de esa verja perimetral es de gran ayuda. Creo que es una de las mejores iniciativas que ha anunciado y ahora inicia el gobierno. Eso ayudará a todos los lugareños, a las aduanas haitianas y en general al país, porque uno puede controlar la migración que proviene de un estado fallido y que por lo tanto esa migración tiene un perfil de desarrollo humano muy precario, altas tasas de analfabetismo, morbilidad extrema, o sea, enfermedades, un problema cultural con muchas diferencias, que es difícil de integrarse, dumping salarial que genera la sobreoferta de mano de obra no calificada y que desplaza a los más humildes, y que genera también desempleo, y hay que dejar toda forma de politiquería de ese tema. Eso hay que apoyarlo y seguir. Bueno, pues según lo planteado por el doctor, este muro va a contribuir de manera significativa a controlar un poco lo que es la inmigración ilegal, el contrabando de armas, de bienes y también de drogas que se pasa por ahí. Entonces, doctor, ¿y cómo afectaría esto lo que es el mercado binacional entre Haití y República Dominicana? El mercado binacional se produce en los pasos fronterizos habilitados al efecto, que son unos cuantos, es decir, un puñado. Todo aquello que es contrabando del lado haitiano se produce porque ellos no tienen mecanismos efectivos del control para cobro de las tasas aduanales. Incluso que tú ves situaciones incluso de abuso, que después que compran los huevos, de aquel lado las mismas autoridades les destruyen los huevos, les confiscan cosas. El tema de la inseguridad también ha generado que los camioneros dominicanos, por los secuestros y los robos, no quieran cruzar del lado haitiano. Las presiones de los camioneros haitianos que entienden que ese transporte debe ser manejado por ellos y por lo tanto los camioneros dominicanos simplemente deben dejar la mercancía en la frontera para hacer el traspaso.
Es una cantidad de situaciones ahí que obviamente el gobierno no puede asumir un control absoluto, pero por partes sí se pueden ir buscando correctivos. En el caso de la inmigración, no, en el caso de la inmigración hay una situación que tiene que ver ya con malas prácticas administrativas y de falta absoluta de coordinación entre los distintos entes institucionales que confluyen en el manejo del tema migratorio. Porque el Ministerio de Interior y Policía es la entidad que precisamente tiene dentro de su competencia ministerial la seguridad interna del Estado, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones diplomáticas y consulares no depende de ese ministerio, depende de quién, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y todo lo que tiene que ver con el tema laboral, en la parte que tiene que ver con verificar el cumplimiento de las reglas del artículo 135 siguiente del Código de Trabajo, que establece las reglas de la nacionalización del trabajo y la proporción de extranjeros que deben ser contratados, precisamente para promover mayor empleo entre los dominicanos, obviamente. Esas entidades actúan de manera no coordinada. Por ejemplo, ¿de qué ocurre? Los consulados que se han vuelto, los de visa. Pero si tú dijeras que fueran visas de trabajo, que son las que garantizan la repatriación del extranjero contratado, no. ¿Sabes lo que ellos están otorgando desde hace años? Una visa de negocios para fines laborales. Esa categoría de visado ni siquiera existe ni en la ley de visado, ni mucho menos en la ley de migración y su reglamento de aplicación. ¿Ustedes sabían eso? Es un invento. Oigan esto. Y la cantidad de visas que están vendiendo los cónsules son por el orden de las decenas de miles. Y ese dinero se maneja a raudales con los niveles de inseguridad en la administración de esos recursos por parte del personal consular y del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, fíjense en ese desorden. El director general la Dirección General de Migración, como hay plazos de permanencia para las subcategorías migratorias de no residentes, cuando un extranjero excede el tiempo previsto por la ley y su reglamento de permanencia, por ejemplo, de un turista extranjero, entonces para esa infracción de irregularidad migratoria, no tanto de ilegalidad, porque la persona ha entrado legalmente, pero su estatus ha devenido en irregular porque se pasó la permanencia, cobra tasas. No son impuestos, son tasas administrativas que no han sido establecidas por ley, sino por vía de resoluciones administrativas. Entonces, como el Estado Dominicano le da tan pocos recursos a migración para que haga su trabajo, con lo que compensa la operatividad de ese organismo es con el cobro de las famosas tasas cuya legalidad es discutible. Oigan el desorden. Entonces, ¿qué significa eso? Que la Dirección General de Migración, para funcionar, vive de la ilegalidad y en cierta forma la promueve. Ustedes están oyendo el desorden. Sí. El Ministerio de Trabajo, que tiene que tener junto con los dos anteriores una articulación para la concesión de las visas de trabajo que los consulados no están dando. Lo que se requiere para la visa de trabajo es una carta de trabajo, no es un contrato. El contrato se formaliza cuando el trabajador llega aquí al país, entonces puede firmar. Es una carta de trabajo, es decir, informar a las autoridades consulares que pretenden contratar al señor José Pie para que sea jornalero para la recogida de esta cosecha de tomate, por ejemplo. Su contrato de trabajo durará 6 meses o 4 meses, no sé, X. Y con el pago de la fianza correspondiente que garantice que el empleador, el trabajador, luego que agota su contrato de trabajo, retorne. Como ellos no están dando la visa de trabajo, entonces en el Ministerio de Trabajo están dando una carta. Tampoco se puede, ese ilegal no se puede contratar. Agarran uno de los que están aquí, el empleador, esa distorsión termina pagándola, porque a todo esto hay que buscar el abaratamiento de los costos de la producción que utiliza mano de obra intensiva, por ejemplo, productos agrícolas. Entonces, ¿qué termina haciendo? Para mantener salarios bajos, contratando ilegal para poderte ahorrar la tesorería de la Seguridad Social
y todo aquello que significa inversión de higiene y seguridad del trabajo. Bota, guantes, lo que sea. ¿Qué significa eso? Que el trabajador del campo no va a trabajar por un salario que es insuficiente para llevar una vida digna. Y el empleador, que es el agricultor, se ve forzado a eso porque el gobierno dominicano no le da subsidios para producir. Gasolina cara, fertilizante caro, diésel caro. Entonces eso es una espiral en un círculo vicioso, en donde el principal responsable es el Estado mismo, que promueve las condiciones de esa disfuncionalidad. Entonces tenemos además otro y más determinante ingrediente, que es la gravitación que ejerce a través de sus agentes locales los organismos multilaterales y las potencias que quieren que República Dominicana absorba la mayor cantidad posible de migración haitiana. Entonces tienen promoviendo modelos de políticas públicas que tiran por el suelo toda esta intención presidencial de fortalecer la soberanía, promover el empleo, eliminar distorsiones que cargan los costos de los servicios públicos sociales como salud, educación, etcétera, por la sobredemanda generada por esta población migrante y todos aquellos problemas que se generan ahí. El problema de la identificación de esa gente que no tiene papeles, sus hijos que nacen aquí que no tienen papeles de su padre, hay que dotarle una constancia de nacimiento rosada. Después dicen que son dominicanos, pero es gente que no es dominicana. Es como administrar dos países. Precisamente. Sí, todo el desmadre que ya yo he pintado en un gran arcoíris. Sí, precisamente, doctor, en esa línea va mi inquietud. Por lo que usted ha escrito y por lo que el muro va a ser grandemente ventajoso, ¿verdad? El hecho de que se pueda construir, materializar esta obra, que ya de hecho hace un tiempo se inició y que oficialmente, como usted señaló, por el pasado fin de semana el presidente dio el primer Picasso. El impacto, doctor, el impacto internacional que va a tener este muro, y que usted comenzó por ahí diciendo que hay estos organismos multilaterales que ya están cuestionando y que creen que la situación de Haití es responsabilidad solamente nuestra. Y que se oponen al muro. Exacto, ese impacto que puede tener la construcción de este muro en nosotros como país. Mira, el gobierno dominicano está recibiendo muchas presiones. Pero ¿qué ocurre? Que hay cosas que se pueden decir y otras, y las más peligrosas son aquellas que no se pueden decir. Es decir, ningún Estado puede decirle a otro Estado, por más dependiente que sea, y más débil que sea, y más pequeño que sea, que no ejecute determinado tipo de política interna, en tanto que el principio de no intervención y no injerencia es fundamental en el derecho internacional. Es decir, tú nunca vas a tener el Departamento de Estado, el señor Blinken, diciéndole al canciller Roberto Álvarez, mire, no haga ese muro, ni mandándole un memorándum. Mire, dice el señor Biden que no pegue un bloque. Eso no lo van a decir. Bueno, parece. Porque eso sería una violación flagrante al derecho internacional público. Para que los haría quedar muy mal. Entonces, ¿cómo se ejecuta a través? ¿Me escuchan? Sí, le estamos escuchando. Sí, le escuchamos. Bueno. Está frisado momentáneamente. Financiando, por ejemplo, un programa Instituto Nacional de Migración, que es siempre la misma entidad que se utiliza con el mismo personaje de director de orquesta, que es Wilfredo Lozano. Entonces ahí dice, bueno, ok, vamos a producir para generar igualdad y no discriminación, y es humanitario, que esta gente que venga al mercado binacional y que tiene en la ley un apartado, una subcategoría especial que es para la gente que viene a hacer pequeños negocios en el mercado binacional, una gente que cruza con 2 pacas de ropa o con 2 cerones de pitiota, y las pone ahí en el suelo, porque eso es el mercado binacional. Ese tropel de gente. Sí, pero eso, la subcategoría migratoria para el manejo de eso, porque esa gente que no viene ni a turismo, ni a negocio, ni a trabajo, ni a cuestiones académicas, ni a un intercambio deportivo, es decir, no son tripulantes de nada, de medio de transporte internacional. Entonces, ¿qué pasa? Su categoría migratoria es el habitante fronterizo extranjero
a quien se le debe dar un carnet cumpliendo los requisitos de la ley para que el paso sea controlado, incluido presentando su carnet. Por ejemplo, código QR, con la toma de su dato biométrico y que pueda entrar y salir. De mal carnet, un lector lo lee y tú no tienes un inspector teniendo que verificar y mirar la cara porque inmediatamente no encaja el código QR, se parece, los datos biométricos con lo que dice el carnet, inmediatamente esa persona no puede entrar. Claro, es decir, esa es la idea. Y luego, cuando se vaya a cerrar la puerta, saber cuántos de los que cruzaron al mercado binacional a las 6 de la tarde no han regresado. Y la sanción estaba establecida ahí, que es la cancelación del carnet y el estatus ilegal de la persona, su deportación e inhabilitación para su regularización posterior. Eso es lo que establece a grandes rasgos la ley. Pero ¿qué ha hecho el Instituto Nacional de Migración? Y de alguna manera arrastra el resto de los aparatos institucionales ministeriales del Estado, que agarra y diseña un carnet entre los proyectos financiados por esos organismos. Está, por ejemplo, yo te voy a donar los equipos para hacer los carnets y los insumos, y tú lo cobras, tú lo haces y lo cobras. ¿Quién controla el cobro de la expedición de eso y el registro de eso? Nadie. Eso lo hace la Dirección General de Migración a su aire. Miren el desorden, ¿cómo es? Pero ¿quién tiene detrás agitando eso? ¿Organismo multilateral? Sí, entienden lo que pasa. Entonces, lo primero que dice el carnet que diseña este organismo con toda la mala leche del mundo, carnet de permanencia, sin identificar, por ejemplo, que debe estar circunscrito a un área territorial, fronteriza, circunscrita a esa provincia, que es válido por un día, no lo dice, tampoco uso de ese extranjero, nada. Eso es un invento, doctor. Ese fue un invento, doctor. Claro, pero además también con el interés institucional de una entidad pública que se maneja a la sombra de la ilegalidad, porque de ella deriva los recursos para su funcionamiento. Entonces, yo le voy a quitar el negocio a los cónsules que están vendiendo visas a negocios para fines laborales, y entonces yo mejor vendo el maldito carnet. Y así es que está funcionando. Y en un país, Víctor, con un déficit de lectura tan alto que la gente no lee bien. Lo que ha quedado muy claro aquí es que el muro es importante y es significativo, pero eso tiene que ir a la par de lo que es la regulación de las políticas internas de la República Dominicana y organizar este desorden. Doctor, entonces podemos decir finalmente que lo del muro, que ya es un hecho, que eso en serio es un claro mensaje a la comunidad internacional de que la solución de Haití no la tenemos nosotros. Sí, va en esa dirección. Lo que ocurre con la política del actual gobierno es que tú tienes el presidente, da una señal muy clara en una dirección, pero él nombra y mantiene por decreto, no lo quita, a funcionarios que están en otra cosa. Entonces, eso produce de parte de aquellos que siguen la buena fe y que necesitamos en quién creer, porque yo quiero creer en mi presidente, no porque se llama Luis Abinader, porque yo no soy PRMista, ni siquiera voté por él, pero es mi presidente porque es el que gobierna mi país. Yo quiero creer, pero entonces yo veo que mantiene en posiciones a gente que está haciendo en la práctica institucional algo que inutiliza lo otro o pretende crear una situación que en el futuro es inmanejable, porque ¿cuántos carnets de esos repartieron? No se sabe. Pues es una situación incómoda, porque uno quiere creer en la sinceridad de todo, pero en la sinceridad de todo. Entonces celebramos el muro, pero falta algo, que es dar señales claras de que estos funcionarios no pueden estar haciendo actos que son prácticamente conspirativos contra la existencia de la República Dominicana, porque tienden a la balcanización. Tú te imaginas con carnet de permanencia, tú entregas 100, 200 mil carnet de permanencia, y esa gente, como tú la sacas, dice permanencia, ¿cómo tú la sacas después? Bueno, ojalá el espíritu de Duarte le ayude a reflexionar en este 27. Duarte, esa gente son de Santana.
Anexionista puro. Doctor, de verdad que nosotros sumamente agradecidos que usted haya accedido, ¿verdad?, a esta convocatoria nuestra para compartir este tema que a usted le causa pasión y que a nosotros pues, nos encanta porque tiene toda la capacidad, el conocimiento de toda una vida investigando y en pro de nuestra soberanía. Ojalá, doctor, que en aquel momento pueda sacar un tiempecito para estar aquí de forma presencial. Y acceder a una invitación que le hagamos un fin de semana de esto para que comparta aquí en vivo todo un programa hablando, tocando este tema. Sí, yo les doy a ustedes las gracias por permitir explicar este tipo de cosas que uno trata de explicar de la manera más llana y sin adornarla de demasiados detalles de tipo jurídico para que la gente entienda dónde están las falencias de las malas prácticas administrativas del Estado Dominicano. Y esto tiene una finalidad no de hacer oposición, sino es un señalamiento muy específico de estas disfuncionalidades para ver si en algún momento se aplican correctivos del lugar. Eso es bueno aclararlo también, porque nosotros no tenemos hachas políticas. Así es. Doctor, gracias una vez más, gracias por compartir con nosotros este momentito tocando este tema, hablando del muro en la frontera de la República Dominicana con Haití. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón compartió con nosotros en esta parte de la entrevista VIP de Contacto Diario. Doctor, feliz resto del día y gracias por estar con nosotros. Igualmente.